Buenas noches, viernes 5 de junio del año 2015, 93 programas en el año, 2231 en el ciclo. Llegó el gobernador aquí. Gracias, Rubén, por venir. Gracias por invitarme, Carlos. ¿Estás contento con tu triunfo y con cómo se han presentado las cosas? No puede uno dejar de estar satisfecho y no puede dejar uno, sobre todo, estar agradecido con este pueblo. Es un poco lo que comentábamos previo a tu programa. Aquí ha habido una clara demostración de apoyo a una gestión. Aquí ha habido una clara demostración de reconocer algunas cosas que se han hecho bien. Y aquí ha habido algo que es extraordinario, la grandeza de este pueblo de Santa Cruz de la Sierra. Seguramente vas a hablar de esto, pero todo lo que hemos hecho, siempre pensando de que debíamos trabajar por los más necesitados, como digo yo, por los que menos pueden, y con el tema que hasta se lo ha utilizado muchas veces políticamente para desencontrarnos a los cruceños, con el tema de las provincias, del área rural, etcétera, etcétera. Y yo que soy un hombre que provengo y que he caminado tanto nuestro territorio durante tantas décadas, yo sabía de que aquí teníamos los cruceños una deuda histórica. ¿Te sentías en deuda con la ciudad de Santa Cruz o con la provincia de Andrés Ibáñez? Me sentí en deuda primero, Carlos, con el área rural, con la provincia, porque ahí estaban mucha gente que se sentía ciudadanos de segunda, de tercera, y porque además en nuestra doctrina social y en nuestros principios y valores, nosotros sabíamos de que, y sobre todo en el conocimiento de todo ese recorrido y todo ese andar por las provincias durante tantos años, pues sabías que ahí estaba concentrada la mayor pobreza, los mayores índices de mortalidad infantil, de desnutrición, la carencia de servicios básicos casi absoluta. Agua, energía. Era casi energía, el 57, camino. ¿no? ¿Ah? Claro, agua y electricidad y pavimento, camino. Menos de 50 en energía, 47%, 45% en agua potable, y así sucesivamente. 5 kilómetros, ¿estoy mal, de camino? 5 kilómetros de la red departamental, sí, que solamente habían de pavimento, desde la pila hasta, para graficarlo y que la gente pueda recordarse, hasta hasta el puente de la Bélgica, a 150 casi kilómetros de camino. Ahora asfaltado. Han hecho casi 150 kilómetros. 150, pero con una buena y expectativa noticia de que es este financiamiento que ya lo tenemos, no es un proyecto, ni es que vamos, sino que lo tenemos ya en caja, y en estos próximos días empiezan las licitaciones de esos 60 millones de dólares, 30 que nos presta la CAF, 30 que ponemos nosotros de contraparte, donde vamos a construir alrededor de otros 150 caminos, y cuando ya hablamos de 300 kilómetros asfaltados en el área rural, en las provincias, ya estamos hablando de los principales caminos troncales, ¿no es verdad? Y ya eso va a tener una significancia especial. ¿Te das cuenta que es casi el 57, agua, pavimento y luz, finalmente? ¿Cómo? Es casi lo del 57, se repite, agua, pavimento y luz. ¿Vos te acordás de algo, sí, no? ¿Ah? ¿Vos te acordás de algo de cuando éramos pelados? Nacimos en esa época. Porque así como hay algunos que se denominan los hijos de la autonomía, nosotros fuimos los hijos también del claro, 11%, sí, ¿no? Claro. Tu padre. Por supuesto. Nuestros padres. Nuestros padres. Y acordate de algo que para poder a la gente decirle tangiblemente de qué se trataba esta lucha de principios, de reivindicaciones del 11%, porque muchas veces queda etéreo el tema del 11% para las generaciones de ahora que no conocen. Claro. Y el pueblo, que al fin y al cabo el pueblo no está tan interiorizado. Y en esa época se usó un eslogan, se dijo luz, agua y pavimento. Claro. Ese era el 11%. Bueno, yo y todos los humanos, como diría Francés Lavoisier, ¿no? Nada se crea, nada se inventa, todo se transforma.
y las cosas exitosas de una u otra forma hay que reeditarlas. Y una de las cosas cuando nosotros hicimos autonomía al andar, al principio, sin que esté constitucionalizada la autonomía, etcétera, etcétera, sacamos el 50-40-10. Y el 50-40-10 no quería emular obviamente al 11%, pero era justamente en el contenido filosófico, en el contenido tangible de lo que fue el desarrollo. ¿No? Y en algún momento yo dije también, ¿no? Luz, agua y pavimento, pero esta vez para todo el departamento. Y es un poco los indicadores hoy que son los únicos que hay en el país. Y yo diría que en muy pocas regiones de Latinoamérica hay regiones como la nuestra que ya están alcanzando un 100% de cobertura de agua potable, que estamos alcanzando en estos próximos meses el 95%, ya tenemos el 95% de energía eléctrica, vamos a llegar al 97%, no se puede más. No se puede más, ¿no? No se puede más porque después el tema ya de San Matías y todo eso. No, porque ya son lugares donde hay solamente 3 familias, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, te comento, a mí me gusta mucho salir también de la ciudad y cuando salgo por Concepción, esas cosas, me voy a los pueblos y me topé con algo que me llamó muchísimo la atención y que es de destacar. En lugares donde no hay electricidad hay unos paneles eléctricos y te voy a decir lo que dijo la señora, que es una tejedora. Dios lo trajo, esto nos los trajo Rubén cuando vino Ban Ki-moon. Un pueblito a 9, 10 kilómetros de una comunidad indígena del oriente que dice que ustedes le dejaron unos paneles solares. Sí, es decir, donde no van a llegar con eso, van a llegar con paneles solares. Definitivamente, lo has podido interpretar en su justa dimensión. Estamos en 95%, llegar al 97%, que también es parte de este financiamiento de los 60 millones de dólares de la CAF, para terminar con los tendidos eléctricos que hacen falta, ¿no? Pero ese 3%, y donde hemos llegado es donde factiblemente se puede hacer el trabajo y la inversión de tendidos eléctricos que es cuantiosa, es costosa. Entonces no puede llegar a comunidades donde hay 5 o 10 familias con 40 kilómetros, porque es muy extenso. Estamos hablando del departamento más extenso de Bolivia. Estamos hablando que Santa Cruz tiene más kilómetros cuadrados que muchas ciudades de Europa Central, por así llamarlo. Claro. ¿No es verdad? Entonces, a esos lugares, vos has sido muy preciso. Tenemos un programa de energía alternativa. Energía alternativa que ya hemos empezado a trabajar en la zona de Gutiérrez, por ejemplo, y en otras zonas, que llegamos con paneles solares. Paneles solares que no son los que... El mal ejemplo que mucha gente tiene todavía de algunos que hace unos 10, 15 años eran los primeros. Ahora estos paneles solares son de última generación. Con estos paneles solares vos podés tener heladera, vos podés tener bombas sumergibles. La batería no es una batería que tenés que estar recargándola, sino son baterías selladas que te duran entre 5 y 10 años sin tocarla. O sea que todo eso también para la gente que no pierda la esperanza y la expectativa que estamos llegando y vamos a llegar a todos los rincones con el tema de energía eléctrica. Pero bueno, siguiendo el hilo conductor de lo que hablábamos, Carlos, eso es lo que ha sucedido en esos indicadores importantes y lo propio en agua. Te comento que el tema de agua, hoy en la reingeniería que estamos trabajando para esta tercera etapa en la gobernación, vamos a convertirlo el programa de agua en un servicio más, en un servicio que tenga toda la complementariedad de lo que significa el tratamiento de las aguas subterráneas con laboratorio, con el tema del saneamiento básico que necesitan los pueblos, ¿no es verdad?, con alcantarillado, etcétera, etcétera, donde ya hemos tenido experiencia y ya hemos trabajado en muchos pueblos porque es importante que la gente tenga agua potable, claro. Es lo primero, ¿no es verdad? Es una lucha contra la pobreza, es una profilaxis, digamos, si hablamos en términos médicos, sí, con el tema de las enfermedades, pero esencialmente ahora viene la otra parte, que es cuidar nuestros acuíferos, ¿no? Que ahí está la riqueza. Ahí está la clave, sí, sí, sí.
Y por eso vamos a convertirlo dentro de la nomenclatura que hemos estado trabajando en la gobernación en un servicio más, que tiene que ser un servicio que primero es exitoso en el tema de perforación de agua y de darle agua potable, el líquido elemento a la gente, pero ahora ya queremos, como te digo, darle la complementariedad de todo el gran espectro del tema de agua. Servicios que tienen que ser tan exitosos y eficientes como son el tema del SEARPI. Y ya lo hemos visto actuar en el tema de cuencas y en el tema de lo que significa encauzamiento de ríos, protección, diques, etcétera, etcétera. O otro servicio, bueno, ese no es un servicio, es un centro de investigación, pero es un brazo técnico de investigación como es el CIAT, exitoso también. Y exitoso lo vamos a hacer el Servicio Departamental de Caminos en la medida que dentro de esta reingeniería de la que te estoy comentando que hemos estudiado estos últimos meses, porque no solamente he estado de vacaciones, sino hemos estado diseñando lo que va a ser la nueva gobernación. Déjame que te corte y después me interesa profundizar en eso, pero en tu discurso vos agradeciste a la ciudad de Santa Cruz y tomaste en cuenta algo que yo lo destaqué el lunes siguiente, porque hablaste por primera vez. Un político se acuerda de la clase media y no tiene el complejo de hablar de la clase media. Porque pareciera que aquí hay un complejo, no, ¿sabes qué? No hablemos, que eso se sobreentiende. Pero vos tuviste la hidalguía de hablar de la clase media. Nosotros estábamos olvidados por todo el mundo. Concuerdo. Eso es algo que ha venido sucediendo. Yo no sé si por las cuestiones del momento, por las tendencias, sería un análisis que nos podíamos quedar hablando horas de horas. Sería también por las cuantiosas necesidades, sería también por una cuestión de algunas deudas que teníamos o por marketing político con los indígenas, ¿no es verdad? Sí, sí. Con muchos lugares y muchas regiones y mucha gente excluida, que había también marketing político. Sí, sí. Esto también es cierto, como te digo yo. Desde los 90 no se habla de las clases medias. Así es. Pero Santa Cruz, Bolivia, cada vez, y no podés dejar de reconocerlo, el país se vuelve más urbano. Ahí está la gran concentración, ahí están también las necesidades importantes y se lo ha dejado de lado. Y nosotros no queremos dejarlo de lado. No queremos dejarlo de lado por una cuestión principista, por una cuestión en la que hay que perderle el temor de trabajar por la gente que está sudando la camiseta y por ese estamento, por ese extracto, ¿no es verdad?, que puede darle mucha potencialidad claro, a este país. Es la base del desarrollo, la clase media. Definitivamente. Estados Unidos, Europa o Brasil, por decir algunos. Ahí los demócratas nos estamos enfocando, ¿no es verdad?, al tema también de las clases medias, sin olvidar ninguno de los sectores importantes, pero nuestros profesionales, nuestros jóvenes que empiezan a trabajar, esa fuerza laboral, esa fuerza que, como decís muy bien, le da con su laboriosidad el desarrollo, el progreso a los países, no puede dejar de estar presente, al contrario, pero hay algo que es más importante, que creo que es lo que por ahí también a mucha gente le ha gustado dentro de ese episodio o esa parte de mi discurso, ¿no es verdad? No es solamente el propósito, no es solamente el acordarse de la importancia del tema de la clase media. Es lo que se puede hacer con ello. Claro, esa es la potencialidad inmensa, Carlos. Pero aquí también está un poco de lo que nos gusta reconocernos como somos los cruceños. Exactamente. Y rescatando algo que yo siempre digo, no es la hospitalidad de la poesía de Rómulo Gómez, hijo, ¿no es verdad? Que es básico, esencial y que todos los pueblos lo tienen. Es algo que enamora, que seduce y que encanta a todo el que pasa por estos solares, que es el tema de la solidaridad. Solidaridad. Y ese reconocimiento tácito que hice en mi discurso, Carlos, a la gente diciéndole, oiga,
Ahí está la grandeza del pueblo cruceño. Porque es insólito, si vos querés, que un político trabaje en el 30% de la población. Porque más o menos el 30% son las provincias. Entonces soy un mal político, porque estoy hablando de una población votante, digamos que es solamente el 30%, pero soy un ser humano que sabe de que ahí estaban, Pero es como que te hay que digo, equilibrar, las ¿no? mayores pobrezas. Pero la cuestión, el kit de la cuestión, llamémoslo, la parte medular, es que toda esa clase media, todo ese pueblo cruceño, ¿no es verdad?, acompañó silenciosamente a ese propósito de que primero, los más necesitados, el desprendimiento. Fíjate en eso, en esa grandeza, Carlos. Claro, Es un ejemplo más de darte los el cruceños. 60% de la votación. Y todavía venir Sí. y en las anteriores elecciones ganar en la ciudad con 70.000 votos más, por ejemplo, que Percy, que hace muchas obras y etcétera, etcétera, en la ciudad, en el municipio de Santa Cruz. Y ahora 20 puntos porcentuales más. Y ahora Le ha 22 sacado. puntos por ciento más, ¿no es verdad? Eso es, creo, una cosa que te da un espaldarazo, que demuestra la calidad de nuestra gente, sus principios de solidaridad, su desprendimiento, que primero los más necesitados, y algo que nosotros sí también no podemos dejar de ahora estar... Has aprendido mucho en política social y en entenderlo, el proceso social. Esta interpretación es interesante, esta que estás haciendo. Sí, pero bueno, vos me conocés más que nadie, Carlos. Nosotros venimos de formaciones muy parecidas. A nosotros la política social, y los valores, los principios y... Pero habría que interpretarlos, ¿no? Y vos estás haciendo una cabal interpretación de este asunto. Este pueblo y yo soy una persona creyente, nuestro Creador me ha dado la posibilidad y el privilegio de que este Rubén, que desde los 20 años, vos me conocés, ha estado en la dirigencia gremial de los sectores agropecuarios, que ha tenido la posibilidad de tener una trayectoria política institucional, porque es política y aprendes en eso, Carlos. Absolutamente. Pero como yo digo, y de haber hecho el kilometraje, de conocer todo mi departamento, de saber sus necesidades, de conocer gente, de ir entretejiendo lealtades, de eso se trata, Rubén, porque muchas veces cuando llegamos al comité, por ejemplo, y hacemos esa gesta histórica con todo el pueblo cruceño, mucha gente diría, ¿y este de dónde salió? Este es puesto por la logia, por los grupos económicos, por los grupos de poder. En política y en la vida nunca hay que ser soberbio, ¿no es verdad? Pero hay que hacer una lectura cabal. Esa lectura cabal la pueden hacer solo algunas personas que me conocían, solo algunas personas que habían estado conmigo. Ya llevaba 30 años de trabajo. Así es. Entonces, bueno, tenía que haber aprendido algo, Carlos. Y en todo caso, tenía la gran necesidad de que con todo ese cúmulo de experiencia, de trabajo, de cariño, de afecto, de tejido social que había hecho durante todos esos años, si yo tenía la posibilidad de llegar a lugares donde he llegado, por ejemplo, como en el comité, como de primer prefecto o como primer gobernador, tenía que plasmar en realidad todo ese cúmulo de sentimientos, sensaciones, de doctrinario y de compromiso que teníamos con nuestro pueblo. Y bueno, y es un poco lo que hemos querido con nuestros fantasmas y con nuestros errores. Porque hay que decirlo, ¿no es verdad, Carlos? ¿Qué le espera a la clase media, a la juventud de la clase media? En Santa Cruz hay 23 universidades privadas que funcionan. Todos los años se incorporan como 20.000 nuevos estudiantes a esas universidades. Solo te estoy hablando de las privadas, sin hablarte de la universidad estatal. ¿Cuánto tiene la pública? La pública tiene casi 100.000 estudiantes. Y las otras deben tener 2.000, 2.000. 70.000, 80.000 debe tener la René Moreno. Sí, ¿no? casi 100.000 tiene. ¿Sí? Sí.
Entonces, por eso te digo, ¿qué le espera? ¿Qué futuro tiene esta clase media en un departamento que es de clase media? Porque es cierto, hay pobres. Nuestros indicadores de pobreza, si vos lo mirás, pero es el 15% de los cruceños son exageradamente pobres. Sí, pero el 15% de 2 millones es casi la población de Oruro. ¿Ah? Buena ¿No es relación. cierto? Buena relación. Claro, por supuesto. Así es. Pero bueno, en lo que vos decís es algo como para ser optimista y como para preocuparse también, ¿no es verdad? Como una vez charlábamos con vos, lo que dijo Charly García cuando le preguntaron, a vos que te gusta tanto Sui Generis, cuando le preguntaron, oye, a Charly, usted ha reunido, creo que fueron 100.000 personas en su despedida, 100.000 o 200.000 personas en su recital. Y él le dice, ¿y eso es bueno o es malo? Lógico. Entonces, ¿Solo que quieren te están diciendo andate de una vez o con qué te... Ahora fíjate, Carlos, lo que significa la potencialidad de un Santa Cruz emergente que está a la altura de las tendencias del siglo XXI. En algún momento el capital, en otro momento la tierra, en otro momento, qué sé yo, toda la historia que hemos atravesado. Y además la inscribí entre las ciudades de mejor desarrollo relativo de Sudamérica, digamos. Pero además de eso, Carlos, la tendencia de este siglo y lo que se pone en valor y lo que se le va a reconocer a las personas de clase media y las personas que se esfuerzan es el conocimiento. Claro. Eso es ahora. Vos cuando lees el libro de Andrés Oppenheimer, cuando ves lo que está sucediendo, cuando ves el convenio que ha hecho Brasil con Estados Unidos de llevar 100.000 personas, 100.000 estudiantes a las universidades de Estados Unidos, cuando te das cuenta que países de la antigua órbita del otro lado del muro, digamos, ¿no es verdad? O el mismo Vietnam y etcétera, etcétera, mandan becado a los jóvenes a que estudien en universidades americanas, etcétera, etcétera. Cuando lamentablemente nuestras universidades latinoamericanas no están en el escalafón ese de las 100 importante mejores. de las 100 mejores. Bueno, ese es el tema, Carlos, ese es el tema. Estamos en la corriente, estamos en la onda, estamos con los instrumentos necesarios, las universidades, los institutos tecnológicos que ahora están en nuestro cargo, y esto es lo único que nos dejó la competencia de educación, pero que no nos vamos a poner a llorar. Estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo, y el compromiso de mi campaña es de generar, primero, para empezar, 100 becas de posgrado a los mejores alumnos de los colegios fiscales, de los bachilleres, ¿no es verdad? Posgrado. De posgrado. Posgrado porque, Carlos, Sí, aquí... está correcto. Sí. Perdón, no de bachilleres, de universitario, de la René Moreno. Porque, como yo digo... Pero es que está correcto trabajar en el posgrado. Exacto. No, pero además de Y eso... ahí hay que cualificar, hacerlo cada vez de más calidad. Así, y de cantidad también. Claro, porque sí. 100 Sí. es un botón, digamos, sí. de muestra. 100 chicos brillantes, 100 chicos que salen de nuestras universidades públicas y que no tienen las condiciones, bochos, como se dice, ¿no es verdad? Vos que sos medio gaucho, hincha de raza. De nuevo Entonces, nos quedamos. esos bochos, Carlos, esos cerebros que se pierden porque salieron de su profesión en la Universidad de Caribe René Moreno. Yo discutía, perdón que te corte, Sí. con una gente amiga sobre este asunto. Y yo le digo, ¿por qué solo los que salen de René Moreno? Uno no sabe cuál es el esfuerzo que hacen los otros para salir de las otras universidades. Y aquí hagan un esfuerzo y miren para que sean los 100 mejores estudiantes de todas las universidades. Vamos a ganar todos. Creo que así como se trabajó antes mirando el campo y ahora las provincias, lo rural y ahora esto, piénsenlo nomás. No, me hace pensar, definitivamente claro, me hace es pensar decir, en algo... has tocado- Hay gente que hace un sacrificio tremendo para mandarlo al hijo a la universidad. Ese es el punto.
Claro. Ese es el punto. En cualquiera de los dos casos. Bueno, los buenos salen buenos de cualquier y lado. si querés mirar el otro lado también, puede ser que haya una persona de clase media o que tenga recursos que está en la Universidad Gabriel René Moreno. Yo salí de la René Hay Moreno. harto. Yo estuve en la René Moreno. Claro. Estuvimos. Y siempre hemos tenido condiciones económicas favorables, hemos tenido ese privilegio. Entonces, y sería inaudito de que yo haya aprovechado, por ejemplo, una beca, siguiendo en la línea que vos has puesto y has planteado, ¿no es verdad? Y me gane una beca para ir a hacer un posgrado afuera, teniendo las condiciones que mi familia me lo podía pagar. Porque el hecho, importante, y lo que has dicho es muy cierto. ¿Y qué pasa con universidades donde, por ejemplo, los padres se matan y invierten todo para que el chico vaya a una Domingo Sabio, a una Otesa, a una NUR, a, qué sé yo, a una UCEBOL, ¿no es verdad? Entonces es interesante esa propuesta que haces, pero no nos apartemos del principio. Sí, el principio entonces por ahí puede ser, porque estamos trabajándolo, de que el chico que vaya a hacer posgrado y que tenga la beca esta, sea un chico de cualquiera de nuestras universidades, pero que su familia no tenga las condiciones económicas para mandarlo. Yo creo que con eso se puede salvar y se puede tener más equidad en ese propósito que vos decís. ¿Te pido un corte? Vamos. Dale.